Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, de Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Y continuamos hablando de esa lucha que se extendió también a los nietos, a los bisnietos, a los sobrinos de los dos principales líderes Anunnaki que llegaron acá, que son Enki y Enlil. Hablando de esas confrontaciones en esta parte del libro entre esos llamados dioses por los terrestres, dice: una estela sumeria que se exhibe en el Louvre en París, tenía que ser, ¿no? Los museos europeos siempre llevándose las reliquias culturales de estos países, sobre todo de Oriente. No se llevan las pirámides de Egipto porque no las pueden transportar. Si no se lo hubiesen llevado, tenía que ser en Inglaterra o en París. Ahí están los grandes museos. Esa manía, ¿no?, de llevarse los tesoros arqueológicos de otros países, que se exhiben en el Louvre en París y no las devuelven, puede muy bien representar el incidente del que se habla en el libro del Génesis. Dice: una estela sumeria. Una estela es como un pedazo de piedra horizontal que se colocaba en algún lugar y se le colocaban unas escritas recordando algún hecho que sucedió ahí o ahí cerca, y mencionando a veces las personas que participaron en ese hecho. Puede ser una batalla, un encuentro, lo que sea. Una estela sumeria que se exhibe en el Louvre en París, Museo del Louvre en París, puede muy bien representar el incidente del que se habla en el libro del Génesis. Fue erigida en los alrededores del 2300 a.C. por Naram Sin, un rey llamado Naram Sin, rey de Akkad, una de las dos grandes ciudades en que se dividió el reino de la civilización sumeria. Rey de Akkad. Y los expertos, dice Zecharia Sitchin, los llamados expertos suponen que representa al victorioso rey sobre sus enemigos. Eso es lo que suponen los llamados expertos europeos y norteamericanos, estadounidenses. Piensan que representa al victorioso rey sobre sus enemigos. Pero, dice Zecharia Sitchin, le pone un pero siempre a esas cosas de los expertos. Pero la gran figura central es la de una deidad y no la de un rey humano, pues lleva un casco adornado con cuernos. O sea, entonces uno de ellos, de los señores, no es un terrestre. Lleva un casco adornado con cuernos, la marca de identidad exclusiva de los dioses. Además, esta figura central no parece ser el líder de los humanos, más pequeños en tamaño, sino que parece estar pasándoles por encima. Por su parte, los humanos no parecen estar metidos en ninguna actividad guerrera, sino que parecen estar marchando hacia y adorando el mismo objeto cónico, grande, sobre el cual tiene puesta su atención la deidad, el Dios. Armado con un arco y una lanza, la deidad parece ver el objeto más como algo amenazador que como un objeto de adoración. Entonces se está refiriendo a esta imagen acá, en donde se muestra como a esa deidad, o sea, uno de ellos, de los señores, uno de los dioses. Aquí esa deidad como mirando una especie de cohete, y está armado, y debajo están los terrestres, que son más pequeños. A esa pintura se refiere esta parte del libro aquí. Y sigue diciendo: el objeto cónico se muestra como alcanzando a 3 cuerpos celestes. Aparecen como 3 cuerpos celestes encima, como una especie de planetas aquí encima. Los 3 cuerpos celestes aparecen por aquí encima,
como que el objeto de un cohete que está alcanzando estos cuerpos celestes, estos planetas. Acá encima aparecen. Dice, el objeto cónico se muestra como alcanzando a 3 cuerpos celestes. Por su tamaño, forma y propósito, parece tratarse de un Shen, o sea, un cohete. Por lo que la escena podría estar representando a un enfurecido Dios, totalmente armado, atropellando a la gente que está celebrando la erección del Shen. Entonces podría referirse a ese hecho que en la Biblia se menciona como la torre de Babel. Los terrestres, guiados por Marduk, elaboraron una torre para una torre de lanzamiento y se estaban construyendo también como una especie de Shen, de cohetes, una nave espacial para lanzarla desde ahí. Y entonces sigue diciendo, tanto los textos mesopotámicos como el relato bíblico ofrecen la misma moral. Tanto los textos mesopotámicos como el relato bíblico ofrecen la misma moral. ¿Cuál es? Las máquinas voladoras son para los dioses y no para la humanidad, o sea, para los terrestres. Los hombres, afirman tanto los textos mesopotámicos como los bíblicos, podrían ascender a la morada celestial solo bajo expreso deseo de los dioses. O sea, los terrestres no podían, tenían prohibido construir esas naves y ascender al planeta Nibiru, viajar al planeta Nibiru, sin el permiso de ellos, de esos señores llamados dioses por los terrestres, visitar su planeta. Dice, solo bajo el expreso deseo de los dioses los terrestres podían ir a aquel planeta. Y precisamente es esto, en esto se basan muchos relatos de ascenso a los cielos, e incluso de vuelos espaciales, en los que participaron terrestres con la anuencia de esos llamados dioses, de esos señores. El Antiguo Testamento registra el ascenso a los cielos de varios seres mortales. El primero fue un tal llamado de Enoc, que escribió aquel libro que se llama el libro de Enoc, que fue sacado de la Biblia como un libro apócrifo, o sea, como que no era creíble. Pero ya sabemos que esos libros que las iglesias dejan fuera es porque no les convienen. Que lo que se dice en esos libros, para ellos mantener esa fe que propagan en sus iglesias, en sus templos. Entonces cuando no les conviene un libro lo nombran apócrifo y no lo colocan en la lista de los libros que las personas seguidoras de esa religión deberían leer. Entonces como que expulsan esos libros de ahí, pero no significa que sean falsos. Puede ser que presenten algo que no esté de acuerdo con los intereses de esos jefes de esas religiones. Entonces dice que se menciona el libro de Enoco como uno de los primeros libros en donde ya se ve que él fue llevado por los dioses al espacio. Sería el planeta Nibiru, sería el planeta Marte, sería la Luna. En algunos textos se dice que Enoc visitó a Marte y visitó a la Luna, y que tenía que ser con la anuencia de los dioses. Entonces se dice que él fue llevado por su amigo, el dios, el Anunnaki Marduk, fue llevado a la Luna y fue llevado a Marte, donde residían en una estación de paso que tenían los Anunnakis ahí. Llevaban el oro de aquí a Marte y de Marte a Nibiru, tenían una estación de paso y había un grupo de ellos ahí. Y Enoc los visitó con Marduk y tuvo un tiempo con ellos y ellos se encariñaron con Enoc y le contaron mucho de su vida. Esos son los ángeles que en ese libro de Enoc, manipulado también un poco por la religión, se le llaman los ángeles caídos, que son esos Anunnaki que vivían allá, llamados los Sijiji, los vigilantes, con su jefe que tenían allá, y se combinaron para venir aquí a la tierra y hacer lo que los otros niburianos o Anunnaki que vivían aquí estaban haciendo, o sea, casarse con mujeres,
sea con mujeres del planeta Nibiru que vivían aquí o con terrestres. Entonces ellos querían hacer lo mismo, tener descendencia. Entonces se habla en la Biblia, no, en el libro de Enoc, de los ángeles caídos, como que pecaron y todas esas manipulaciones que se hacen. Y son de los mejores bienhechores de los terrestres, esos Anunnaki que bajaron. Lo que le llaman en el libro de Enoc, los ángeles caídos. Fueron de los mejores bienhechores porque ellos se casaron con terrestres, con mujeres terrestres, quiero decir, y tuvieron descendencia. Y a esa descendencia ellos, pasándole por encima las leyes de Enlil, que no quería que se le diera la tecnología a los terrestres, los conocimientos de ellos. Esos Anunnaki que se casaron con mujeres terrestres, que vinieron de Marte y lo hicieron, se casaron aquí en la Tierra, ellos le enseñaron a sus hijas y a sus hijos toda esa tecnología y esos conocimientos que ellos tenían. Entonces fueron grandes benefactores, bienhechores de esa humanidad. Quién sabe si muchos de esos conocimientos que ellos compartieron con sus hijas e hijas lo tenemos hasta el día de hoy. Pero en el texto manipulado por las religiones aparecen como que son los ángeles caídos y son como los diablos, los demonios que pecaron y toda esa estupidez moral que le mete la iglesia a esos textos para deformarlos. Y entonces sigue diciendo, el primero de esos textos en el Antiguo Testamento aparece ese personaje de Enoc, que era un patriarca de antes del diluvio, antediluviano. Dice que entabló amistad con Dios, o sea, se hizo amigo de Marduk, que era uno de esos llamados dioses. Incluso una descendiente de este hombre, Enoc, llamado Enkime en los textos sumerios, es la esposa de Marduk, se casa con Marduk. Entonces era una familia de terrestres que era muy amigo de Marduk, este Anunnaki llamado de Dios. Dice, el Antiguo Testamento registra el ascenso a los cielos de varios seres mortales, o sea, terrestres, porque los Anunnaki también son mortales, solo que tienen un ciclo de vida más largo que el de nosotros, pero nacen, crecen y mueren. Entonces cuando Seichari Sitchin dice aquí, habla de los mortales, se está refiriendo a los terrestres. Dice, ascenso a los cielos de varios seres mortales. Entonces los primeros terrestres que pueden ir al espacio no son los rusos, ni son los norteamericanos, como nos han enseñado los estadounidenses, sino que esta gente ya en la época de los sumerios ya lo hicieron en naves de los llamados dioses y viajaron al espacio. Y algunos fueron llevados hasta Nibiru las naves de los mismos Anunnaki, llamados de dioses. Dice, el primero fue Enoc. El Antiguo Testamento registra el ascenso a los cielos de varios seres mortales. Esto es lo que registra el Antiguo Testamento, porque en los textos sumerios se nos habla que el primero que fue llevado a Nibiru fue Adapa, que era hijo de Enki, de una terrestre. El mismo rey de Nibiru ordenó que lo llevaran para ver esa maravilla, cómo se habría creado en la tierra un ser civilizado. Adapa era el ser terrestre ya civilizado, que sabe leer, escribir, componer, leer poesías, cantar canciones. Aprendió el lenguaje de los Anunnaki, por eso cuando llegó allá hablaba y entendía al rey, porque Enki le había enseñado, era su hijo con una terrestre, Adapa. Entonces cuando aquí dice que el primero es en referencia a los que se mencionan en el Antiguo Testamento. El primero fue Enoc, un patriarca antediluviano que entabló amistad con Dios y que caminaba con el Señor. ¿A qué Dios se refiere aquí? No es al tal Yahvé de la Biblia, se está refiriendo a Marduk, que era muy amigo de él y fue el que lo llevó a la luna y a Marte. Caminaba con el Señor y fue el 17º patriarca en el linaje de Adán, además de bisabuelo de Noé, el héroe del diluvio. El 5º capítulo del libro del Génesis hace una lista genealógica de todos estos patriarcas y dice las edades que tenían al morir, excepto en el caso de Enoc, que no dice cuándo murió. Dice que desapareció porque Dios se lo llevó, no murió como los otros que venía listando ahí en ese capítulo del Génesis.
creo que el capítulo 5, por ahí o 6, donde se va haciendo una lista de los grandes patriarcas. Vivió tantos años, tuvo tantos hijos y murió. Y de Enoc, cuando llega a Enoc, dice que no murió porque Dios se lo llevó, anduvo con Dios. Dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Sería Nibiru, sería un lugar aquí en la tierra, porque los Anunnaki tenían lugares aquí en la tierra donde colocaban a algunos terrestres y para los otros terrestres comunes, esos terrestres parecía que desaparecían y que Dios se lo había llevado, porque los Anunnaki no les decían dónde estaban, pero a lo mejor estaban en una de las casas de los Anunnakis que tenían por ahí por el monte Sinaí o por lo que hoy es el Líbano, tenían residencias por ahí y lo dejaban en esas residencias. Y nunca tenían contacto con los otros terrestres. Por eso entonces los terrestres decían, desapareció, se lo llevó Dios. Uno de los señores se lo llevó. Porque no lo volvían a ver. Y esos elegidos para estar así viviendo en esas residencias que los dioses preparaban, comían y bebían de alimentos diferentes a los de los terrestres. Y eso le prolongaba la vida por miles de años. Solo que los terrestres no lo volvían a ver. Y por eso decían que no veían la tumba tampoco donde estaban enterrados. Entonces decían que nunca murieron. Y eso pasa con Enoc, ese personaje de la Biblia. No murió porque Dios se lo llevó. Dice, desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces puede ser a uno de esos lugares aquí en la tierra. Tanto porque decía en el libro El Perdido de Enki que cuando los terrestres de aquí iban a Nibiru le afectaba genéticamente. El cambio de vida en un planeta le afecta el ritmo y le crean enfermedades, tanto a los Anunnaki que vienen aquí y vuelven allá, como a los que van de aquí hacia allá. Les afecta genéticamente. Envejecen más rápido, le dan algunas enfermedades que no tenían. Por eso es difícil pensar que lo llevó hacia Nibiru y lo dejó allá, sino que más bien como que le hizo un espacio aquí en las residencias de ellos, que eran ocultas de los terrestres, algunos lugares, y lo tenían ahí viviendo ahí. Y parece que sucedió así con algunos de ellos, después lo veremos. Dice el capítulo 5 del Génesis, que está esa historia de Enoc, que Dios desapareció porque Dios se lo llevó. Tanto por lo que se trasluce como por lo que dice la tradición, Dios se llevó a Enoc al cielo para escapar de la muerte en la tierra. El otro mortal fue el profeta Elías, que fue arrebatado de la tierra y llevado al cielo en un torbellino. Llevado al cielo. Los terrestres ven que la nave se eleva, pero no saben decir si fue a Nibiru. Se fue arriba, al cielo. Pero pudo haber sido en un lugar aquí en la tierra, que no tenían los terrestres acceso a ese lugar. Los Anunnaki sí. No necesariamente tiene que ser llevarlo a Nibiru. Porque habían leyes y normas de que estaban prohibidos llevar a los terrestres y dejarlo allá, que fueran a vivir allá. Otra referencia en el Antiguo Testamento de un tercer mortal que visitó la morada divina y que fue dotado allí de una gran sabiduría se trata de un rey de Tiro. Estos textos que hablan de estos personajes ya son más recientes. Aquel que le dije de Adapa, que fue el primero que fue llevado a Nibiru porque era hijo de Enki y el rey de Nibiru lo mandó a buscar, que lo llevaran allá y después fue enviado de nuevo para acá. Él fue el modelo del hombre civilizado. Descendientes de Adapa, el hombre civilizado, el Homo sapiens. Entonces estos personajes que menciona aquí ya son más recientes. Otra referencia en el Antiguo Testamento de un tercer mortal que visitó la morada divina y que fue dotado allí de una gran sabiduría. Se trata de un rey de Tiro, una ciudad fenicia de la costa oriental del Mediterráneo, en lo que hoy es el Líbano. En Ezequiel capítulo 28 leemos que el Señor le encargó al profeta que le recordara al rey cómo, siendo perfecto y sabio, la deidad le había permitido que fuera a ver a los dioses. Dice el texto, fuiste moldeado según un plan, lleno de sabiduría, perfecto en belleza. Has estado en el Edén, el jardín de Dios,
El Edén era la región de Mesopotamia donde gobernaban los dioses y tenían residencias. Has estado en el Edén, el jardín de Dios. Y también podía hacer referencia a la casa de Enlil, ahí en una ciudad en el Edén, una región donde los terrestres no podían entrar. Una residencia en el Edén, el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto. Eras un querubín ungido, protegido. Y yo te había puesto en el monte sagrado, como un Dios eras, moviéndote entre las piedras de fuego. Lo privilegiaron a este rey, pronosticándole al rey de Tiro la muerte de los incircuncisos a manos de extranjeros, aun cuando les dijera soy un Dios. El Señor pasa a explicarle a Ezequiel el motivo. Después de haberle llevado a la morada divina y haberle dado acceso a toda clase de sabiduría y riquezas, su corazón se hizo engreído. Parece que este rey que fue llevado allá se le mostró, se le dio entendimiento, mucha sabiduría, como que por ese hecho de haber estado con los dioses y se llevado allá, se le metió un delirio de grandeza, se volvió engreído, se dice. Entonces, dice, y ese es el motivo por como el llamado Dios aquí como que se molesta con él. Y ese rey ya decía, yo soy un Dios, o sea, se le fueron los humos a la cabeza, ¿no? Yo soy un Dios, soy como uno de ellos, por todas estas cosas que se les dieron. Y se le llevó a esa residencia de los dioses. Yo soy un Dios. El Señor pasa a explicarle a Ezequiel el motivo por el cual el Dios le pronostica la muerte a ese rey engreído. Después de haberle dado la sabiduría, llevarlo al lugar de los dioses, dice al jardín de Dios, al jardín del Edén. Y eso era ahí en la región de Mesopotamia. Entonces parece que fue a una de las residencias de Enlil, que los terrestres no podían entrar. Dice, Ezequiel le explica al rey el motivo por el cual va a morir. Dice, se hizo engreído, hizo un uso indebido de su sabiduría y profanó los templos. Así hay personas, señores, se le da el poder, son humildes cuando no están en el poder, después el pueblo los elige, se les da el poder y se vuelven engreídos al punto que llegan hasta violentar a sus propios ciudadanos que lo eligieron y se convierten en dictadores y abusan de las mismas personas que lo eligieron, toman el poder y se le mete un delirio de grandeza y el poder corrompe, se corrompen y ya se olvidan de que fueron electos por el pueblo para administrar un poder. Entonces se hacen propietarios de ese poder y se vuelven engreídos. Y eso es lo que aconteció con este Dios, un rey de Tiro. Se le llevó a la casa donde vivía uno de esos Anunnaki, el Dios como dicen ellos, los terrestres, y se le dieron algunos privilegios y sabiduría y conocimiento, y cuando volvió a donde los terrestres se sintió como que era un Dios. Se le metió el delirio de grandeza. Hay gente que no está preparado, señores, ni para el poder, ni para la gloria, ni para tener mucho dinero, porque se vuelve como loco. Y ya cree que tiene a todo el mundo bajo de él, bajo sus pies, y se cree un Dios también, lo máximo. Se vuelven engreídos, y eso se ve mucho aquí en terrestres, a los que se le entrega el poder. Y no quieren nunca más dejar el poder. Y matan para no dejar el poder. Olvidaron lo que eran. Se vuelven engreídos. Y se dejan hasta adorar. Y eso pasa en diferentes aspectos. No solamente en la vida política. Un dictador, un rey que se cree que es lo máximo. Que realmente es sagrado. Y que el pueblo que lo elige no lo es. Y la familia roba y se corrompen y el pueblo pobre cada día más pobre. Hasta que llega un día que se derrumban. Y pasa también a nivel de los artistas. Una persona humilde que saludaba a todo el mundo, era una persona humilde, de repente se mete artista y cuando ve aquella cantidad de gente gritando el nombre de él y aplaudiéndolo y gente delirando por él, hombres y mujeres, se le mete un engreimiento
que se sienten como que son otro tipo de personas, que son especiales, que no son normales como los otros, y se le meten unos caprichos y unas cosas, y se llegan a sentir que hasta cuando mueran ellos van a ser siguiendo alabados y engrandecidos y procurados, como ellos ven que hacen las personas que los siguen, los seguidores de ese cantor. Es que cuando un ser humano así que viene de una simplicidad y ve tanta gente aplaudiéndole, no está preparado para esa tanta gloria, se vuelven engreídos, se sienten dioses. Yo soy diferente a los otros, soy una raza especial. Y a veces le entran unos delirios y unas cosas y caen en depresión, muchos se sienten solos en medio de tanta gente que los alaba y les canta y les grita y les aplaude. Ya van cayendo en una depresión. Otros caen en un delirio de grandeza y comienzan a gastar cosas y dinero y a presentar el lujo frente a la miseria de los otros. Los insultan y ya no saben qué hacer con tanto dinero. Se le fueron los humos a la cabeza, como se dice. El ser humano tiene ese problema, ¿no? El poder lo corrompe y eso es lo que está diciendo aquí que pasó con ese rey de Tiro. Los dioses le dieron una sabiduría que no tenían los otros terrestres comunes, lo llevaron a sus lugares, lo visitaron, a visitar sus lugares, quedó allá un tiempo con ellos, y algunos privilegios que no tienen el común de los terrestres. Y cuando volvió dijo, yo soy un dios. Se le fue el humo a la cabeza, se le fue la grandeza a la cabeza. Y por eso dice que Dios lo ve y dice, va a morir como cualquiera de los otros. El Dios se molesta por ese engreimiento que se le metió a ese señor, a ese rey. Dice, se hizo engreído, hizo un uso indebido de su sabiduría y profanó los templos, ¿ven? Porque tu corazón se ha engreído, diciendo, soy un Dios. En la morada de la deidad me senté, en mitad de las aguas, aunque eres un hombre, no un Dios. ¿Ves? Le está recordando, tú eres un hombre normal como nosotros, no eres uno de nosotros. No eres un Dios. Equiparas tu corazón al de una deidad. Se llenó de engreimiento y de delirio de grandeza. Se le fueron los humos a la cabeza. No todo el mundo está preparado ni para la gloria, que le estén aplaudiendo miles de gente y alabándolo y buscándolo, o que le caen miles de millones de dinero en la mano y se vuelve engreído, se compra de todo, llega a un punto que ya no sabe qué comprar y hace locura que ya no ni percibe lo que está haciendo. Se muestra frente a toda la miseria del pueblo con un monte de tesoros encima del cuerpo y joyas y cosas en el cuello y anillos que le sobran y relojes. No se conforma ya con un reloj que le dé la hora, quiere reloj de millones de dólares que le da la hora igual que uno de 15. Una locura se le mete al ser humano. No todo el mundo está preparado para la grandeza. Vuelven como locos. Yo soy una persona especial. Y exigen eso, y a los políticos también. Van a un lugar y creen que hay que darle una pleitesía diferente a los otros, porque ellos se sienten que son diferentes. Que nada, señores. Yo le dije en unos vídeos, quítenle la ropa. Es un ser igual que tú y que yo. Una miseria y una gloria. Pero ellos se sienten que son diferentes por esos privilegios que le han caído, que ha conseguido, sea dinero, sea poder, sea alabanza de miles de gente. Parece que no van a morir como los otros. Los textos sumerios hablan también de varios hombres que tuvieron el privilegio de ascender a los cielos. Uno fue Adapa, ven, el que le mencioné, ese fue el primero, Adapa. Ahora está hablando no de los textos del Antiguo Testamento, que son más recientes. Ahora aquí Sechaira Sitchin nos habla de los textos sumerios, que son ya antiquísimos. Los textos sumerios hablan también de varios hombres que tuvieron el privilegio de ascender a los cielos. Uno fue Adapa, el hombre modelo, el Homo sapiens. Ya les expliqué. ¿Creado por quién? Por su padre Ea o Enki. Enki se relacionó sexualmente con una terrestre y produjo ese ser más inteligente.
y le llamó Adapa y se relacionó con otra segunda mujer terrestre y tuvo una hija que fue la media hermana y esposa de este Adapa. Y este nació con la misma característica de los Anunnaki, así blanco, el cabello blanco y una inteligencia inmensa. Se le llegó a decir el sabio de Eridu, la ciudad de Enki, ahí en Mesopotamia, el sabio de Eridu, porque lo tenía ahí, lo crió ahí en su propia casa ella. Pero Adapa nunca se enteró de que ella era su padre, Enki. Pues le decía mi señor. Ya les dije que los Anunnaki como que le prohibían a las madres de esos terrestres que le dijeran que eran hijos de ellos. Algunos se enteraron, otros no. Dice el modelo creado por Ea o Enki. A Adapa, Ea le había dado a Adapa, Enki le había dado sabiduría. La vida eterna no se le había dado. O sea, le dio una sabiduría inmensa, pero no le dio el ciclo de vida largo de los Anunnaki, que podían vivir miles de años, o pueden vivir miles de años, porque vienen con otro ciclo de vida que es el planeta Nibiru de ellos. Y aún así dice que Adapa parece que fue el terrestre que más vivió, parece. Tenía algo ya de ese ciclo vital de su padre Enki, y vivió miles de años, Adapa. Es el padre de Caín y Abael, que la Biblia lo confunde y dice que es Adán. Adán es otro, el primer terrestre primitivo que creó Ea y con su hijo y su media hermana en un laboratorio genético. Aquí se habla de Adapa, el que dio origen al Homo sapiens. Dice, Adapa le dio una sabiduría inmensa. Por eso se le llegó a llamar el sabio de Eridu. Y escribió un libro, dice. Dice, le dio sabiduría, pero la vida eterna no se la había dado. O sea, no le dio el ciclo de vida larguísimo de los Anunnaki, pero vivió miles de años, aún así. Con el transcurso de los años, Ea o Enki decidió evitar el fin mortal de Adapa, proporcionándole un Shen con el cual llegar a la morada celestial de Anu, para allí comer del pan de la vida y beber del agua de la vida. Cuando Adapa llegó a la morada celeste de Anu, éste le exigió saber el nombre del que le había proporcionado el Shen, o sea, la nave espacial, con el cual había llegado a este lugar celeste. Esto es lo que dice Zecharia Sitchin en este primer libro, pero en el libro perdido de Enki, Zecharia Sitchin dice otra versión, ¿no? Que Adapa fue procreado por Enki con una terrestre y nació con esa inteligencia y lo crió en su propia casa, la propia esposa de Ea o Enki lo creó, ahí en Eridu, la ciudad de Enki, Mesopotamia, en el sur. Y Adapa fue creciendo con una sabiduría tremenda. Y se casó con su media hermana Titi. Y que y era un ser inteligente, el Homo sapiens, somos nosotros. Y que Anu, al enterarse de la noticia, entonces le dijo a Enki que le enviara a Adapa para ver esa maravilla. Porque Enki le mintió a todo el mundo y le dijo que no, que ese ser apareció en la estepa o en el desierto, apareció ese ser inteligente así de repente. Mentira. Pero muchos de los Anunnaki se lo creyeron y Anu también. Y le dijo, tráigame esa persona, ese ser para yo ver esa maravilla. ¿Cómo es que es posible que sale de repente en el desierto un ser así inteligente? Y se maravilla más cuando llega ya a Adapa y Anu le pregunta si él entiende el idioma de ellos. Y Adapa le responde que sí. Porque su señor Enki, no dice padre, mi señor Enki me enseñó. Y que Enki fue que le dijo, vete allá y cuando te den pan no comas, cuando te den vino no bebas, porque puedes morir. Comer los alimentos del Nibiru allá le podían afectar genéticamente a Adapa. Por eso Anu, por sugerencia del propio Enki, lo envía de vuelta aquí a la Tierra, para que fuera el modelo y el origen de los terrestres civilizados. Aquí está diciendo otra cosa, parece que... Pero en el libro perdido de Enki, que escribe ya después de estos, Zecharia Sitchin nos presenta otra versión diferente acá. Por eso dice aquí, Ea decidió evitar el fin mortal de Adapa, proporcionándole un Shen
Aquí en el libro de Enki dijo que no es así. En el libro de Enki él dice que Adapa fue solicitado por el rey de Nibiru, Anu, y que lo acompañaron 2 hijos de Enki, además de un piloto, para que no se asustara cuando fuera en la nave. Aquí dice que Anu le reclama, ¿quién te construyó esa nave? ¿Quién te dio esa nave y el permiso para...? Eso no es lo que dice el libro perdido de Enki. Más bien es lo contrario. Cuando Adapa llegó a la morada celestial de Anu, o sea, Nibiru, planeta Nibiru, éste le exigió saber el nombre del que le había proporcionado el Shen, con el cual había llegado a este lugar celeste. Pero ya en el libro del periodo de Enki nos dice que él no fue el solo que llegó. Él fue con sus dos hijos de Enki, 2 Anunnaki, hijos de Enki, nacidos aquí en la tierra. Y uno de ellos se quedó allá y el otro vino con Adapa de vuelta aquí, para la tierra. Y aquí aparece como que Adapa que consigue una nave y se va allá. Y ese no es el relato que se presenta en el libro perdido de Enki. Dice, existen varias pistas importantes, tanto en los relatos bíblicos como en los mesopotámicos, sobre los excepcionales ascensos de mortales, o sea, de terrestres, a la morada celestial, la morada de los dioses, o sea que el planeta Nibiru. Adapa, al igual que el rey de Tiro, fue hecho de un molde perfecto. Dice aquí, al igual que el rey de Tiro. ¿Será verdad? Porque Adapa era hijo de Enki. De un molde perfecto. Por eso se dice, era hijo de Enki. El molde perfecto es referencia al Anunnaki que no tiene sangre terrestre. Por eso le dice un molde perfecto, un molde puro. Todos tenían que conseguir y emplear un Shen, piedra de fuego, una nave espacial, para llegar al celestial Edén. Unos habían subido y habían vuelto a la tierra, otros, como el héroe mesopotámico del diluvio, se quedaron allí para disfrutar de la compañía de los dioses. En el libro perdido de Enki, de nuevo, Secharia Sitchin dice lo contrario de lo que está diciendo aquí. Dice que ese héroe del diluvio llamado Noé en la Biblia no fue llevado a Nibiru. Enlil le dio permiso y lo llevó a su residencia, que no era accesible esa residencia por ahí por los montes del Líbano, accesible a los terrestres, y allá lo dejó dándole alimento de una planta y bebía el agua de una planta que había sido traída de Nibiru y que eso le alargaba la vida. Entonces aquí está diciendo que lo llevó al planeta Nibiru, a la morada celestial, como si fuera otro planeta. Entonces hay cosas como que Secharia Sitchin se contradice aquí con lo que dice en el libro perdido de Enki. Dice, otros como el héroe mesopotámico del diluvio se quedaron allí. Pero eso allí parece que no fue Nibiru, fue aquí en la tierra. La casa, una de las residencias de los jefes Anunnaki, en ese caso en Enlil. Se quedaron allí para disfrutar de la compañía de los dioses. Noé y su esposa fueron llevados a la residencia de Enlil y fue por ahí por el Líbano. Y vivieron miles de años, porque miles de años después lo encuentra uno de sus descendientes llamado Gilgamesh, que va allá y se consigue entrar a aquella residencia por ahí, por los montes en el Líbano, y lo encuentra a Noé y a su esposa vivos todavía. Aquí ellos le dicen, nosotros estamos así porque Enlil nos trajo esa planta aquí y bebemos de esa agua y eso nos va alargando la vida. Pero no era en planeta Nibiru. Dice, y fue para encontrar a este Noé mesopotámico y para obtener de él el secreto del árbol de la vida, por lo que el Gilgamesh sumerio inició su aventura. ¿Ve? Esa planta acuática que le daba esa pureza a esa agua que ellos bebían y se bañaban también, como en una especie de laguna, y le alargaba la vida a ese Noé de la Biblia y a su esposa. Y Gilgamesh va allá y lo encuentra. Entonces él quiere esa planta de la vida, se la roba y sale corriendo hacia su ciudad ahí en Mesopotamia, pero al regreso la pierde. Porque una serpiente dice que la vio, él la dejó y se metió a bañarse al mar y dejó la planta en la orilla
y llegó una serpiente y se atraída por la belleza y el olor de la planta y se la llevó, se la comió. Y Gilgamesh entonces no pudo beber el agua de esa planta y murió como un mortal. O sea, vivió poco, eso quiere decir. Y por eso habla entonces del árbol de la vida, esa planta que bebiéndose del agua, porque es una planta que fue traída de Nibiru. En el libro perdido de Enki se dice que trajeron varios cereales de Nibiru y lo plantaron aquí. Y animales vivos. Y la genética de esos animales, por ejemplo la oveja se dice que fue traída de allá. Trajeron los óvulos y también trajeron el ADN y también trajeron animales vivos de allá. Y la uva también. Y otros cereales lo plantaron acá. Y trajeron otros que fueron manipulados genéticamente en laboratorios que tenían los Anunnaki ahí en la Mesopotamia y también en otros lugares. Y eso es el árbol de la vida. La inútil búsqueda del árbol de la vida por parte de un hombre mortal es el tema de uno de los más largos y poderosos relatos épicos que la civilización sumeria legara a la cultura humana, titulado por los eruditos modernos como el poema de Gilgamesh. Este conmovedor relato trata del rey de Uruk, llamado Gilgamesh. Recuérdense que Uruk era la ciudad de Inanna, donde fue expulsa después por Marduk. Pero cuando este rey reinaba aquí, Gilgamesh todavía mandaba ahí Inanna. El relato trata del rey de Uruk, nacido de padre mortal y madre divina. Entonces Gilgamesh era hijo de una de ellas, de las diosas de los Anunnaki, y con un padre terrestre. Por eso él se sentía con 3 partes divino, porque la mamá de él era una de ellas, de los Anunnaki. Y muchas de esas mujeres Anunnaki se casaron con terrestres y tuvieron hijos. Dice, hablando del conmovedor relato, dice el poema de Gilgamesh. Este conmovedor relato trata del rey de Uruk, nacido de padre mortal, o sea, un terrestre, y madre divina, o sea, madre, una diosa, una Anunnaki, que tenía la genética de ellos, de tener una larga vida, un ciclo de vida muy largo. Dice, a consecuencia de esa maternidad, se le consideraba como 2/3 de Dios y 1/3 humano, circunstancia que le induce a Gilgamesh a intentar escapar de la muerte, que era el destino de los mortales, o sea, no morir tan rápido. Y es que los terrestres se creían, como ya les dije, que los Anunnaki no morían, porque no los veían. Pasaba una generación, 2, 3, 4 generaciones, 5, 6, y este hombre seguía ahí, el Anunnaki. Por eso el terrestre no cree que muere. Son inmortales, no era mentira, ellos mueren. Solo que tienen un ciclo de vida más largo que el de nosotros, por eso no lo vemos morir. En varias generaciones que pasan de nosotros, pero mueren. Muchos murieron, reyes en Nibiru dice que morían y llegaban otros reyes. Y aquí en la tierra también. La tumba de Marduk fue encontrada ahí en Mesopotamia, en Babilonia, la ciudad donde él tenía su templo. El cadáver de él fue enterrado ahí, lo tenían ahí los sumos sacerdotes que le servían. Y entonces sigue diciendo, Gilgamesh se entera por la tradición de que uno de sus antepasados, llamado Unapistín, que es el héroe del diluvio llamado Noé en la Biblia, este Unapistín, Gilgamesh se enteró, dice, por la tradición, parece que esa historia se contaba, de que ese hombre, Unapistín o el Noé de la Biblia, no había muerto, estaba vivo. Dice, había escapado de la muerte al ser llevado a la morada celestial junto con su esposa. O sea, los terrestres pensaban que este Noé de la Biblia y su esposa habían sido llevados a Nibiru. Entonces Gilgamesh dice, y no había muerto. Entonces Gilgamesh dice, se le mete en la cabeza que como él es 2/3 hijo de una de ellas, de una Anunnaki, él tiene derecho también a ir allá y vivir eternamente, como él cree que. Pero
resulta que ese Unapistín o Noé no estaba en Nibiru, estaba ahí en una de las residencias de Enlil, por ahí por el Líbano. Un valle que era protegido por robots y por androides, ese lugar, no podían entrar los terrestres. Y ahí se le daba ese alimento de esa planta y vivían miles de años. Y Gilgamesh se entera de esa situación de esos dos personajes que son sus ascendientes. Y dice que por la tradición, dice que el héroe del diluvio había escapado de la muerte al ser llevado a la morada celestial junto con su esposa. Gilgamesh decide entonces encontrar ese lugar y obtener de su ancestro el secreto de esa vida eterna. Lo que definitivamente le impulsa a ir es lo que toma por una invitación de Anu. Los versos nos dejan ver algo así como una descripción de la caída a la tierra de la fase usada de un cohete. Gilgamesh se lo describe así a su madre, la diosa Ninsun. El nombre de su madre Anunnaki se llamaba Ninsun. Madre mía, durante la noche me sentí contento y me di un paseo entre mis nobles. Las estrellas reunidas en los cielos, la obra de Anu descendió hacia mí, una nave de Anu, o un mensaje, la obra de Anu descendió hacia mí. Intenté levantarla, era demasiado pesada. Intenté moverla no pude. El pueblo de Uruk se reunía a su alrededor, mientras los nobles besaban sus patas. ¿Ven? Como le decía de las reliquias de los llamados santos católicos, de otras religiones también, tienen esas reliquias ahí, y la gente va y la besa y le pasa la mano. Ya esto se hacía con las naves de los Anunnaki, que los terrestres no sabían qué eran, la nave de los dioses. Entonces esto tiene que ser también sagrado, igual que ellos. Y le pasaban la mano y los besaban, dice aquí. Es la misma situación. ¿Por qué hacían eso los terrestres? Pues la ignorancia. No tienen el conocimiento para saber que eso es una nave espacial de los Anunnaki. Dice entonces que el pueblo de Uruk se reunía a su alrededor mientras los nobles besaban sus patas. Era una especie de nave. Cuando levanté la frente, ellos me apoyaron, la elevé, a ti te la traigo. Como una especie de nave pequeña en la que Anu le envía un mensaje. Pero hay un libro que se llama el rey que se negaba a morir, de Zecharia Sitchin, que lo tengo aquí atrás también, ya lo leí, donde Zecharia Sitchin dice que Gilgamesh lo que encontró fue en su ciudad, que cayó en su ciudad una especie de como una bola de metal que se vio cuando entró en la tierra y se incendió y cayó ahí en la ciudad de Uruk. Y todo el mundo interpretó, esto viene de Anu. O sea, la tecnología para enviar eso, ellos lo entendieron, eso tiene que venir de Anu, de Nibiru. Y era un mensaje que había enviado Anu, ¿para quién? Para su amada Inanna. Pero cayó en la ciudad donde Gilgamesh era el rey, que era la ciudad de Inanna en Uruk, y él dice que la metió la mano para intentar ver qué es lo que tenía adentro y encontró como una especie de tablilla de metal, y que al hacer eso la mano se tomó un cáncer en la mano, o sea, era un objeto radioactivo. Y que aquí dice que él se lo llevó a su madre Ninsun, que era una de los Anunnaki. Dice, cuando levanté la frente, ellos me apoyaron, la elevé, a ti te la traigo. La obra de Anu, dice él. La interpretación que hace la madre de Gilgamesh del incidente está mutilada en el texto y por tanto no queda clara. Pero obviamente la visión del objeto caído, la obra de Anu, dice Zecharia Sitchin, anima a Gilgamesh a embarcarse en la aventura de ir a procurar a su antepasado, el Noé de la Biblia, para que le dé el secreto de la vida eterna, como él cree que es, el árbol de la vida. En la introducción de este relato,
épico, la epopeya de Gilgamesh, el antiguo informador llama a Gilgamesh el sabio, aquel que lo ha experimentado todo. Sabio, ¿no? Tiene la genética de un Anunnaki, entonces una inteligencia mucho más avanzada que la de los terrestres. Él ha visto cosas secretas, conoce lo que está oculto al hombre. Con seguridad su madre, que es un Anunnaki, le enseña cosas que los terrestres comunes no tienen acceso a ese tipo de sabiduría y conocimiento que los tienen los Anunnaki. Pero su madre a lo mejor le enseñó muchas cosas. Por eso se dice, conoce lo que está oculto al hombre, o sea, al terrestre común. Incluso trajo noticias de un tiempo anterior al diluvio. Emprendió también el viaje distante, fatigoso y lleno de dificultades. Volvió y grabó todos sus esfuerzos en un pilar de piedra. Eso hizo Gilgamesh. El viaje distante que Gilgamesh emprende no es otro que el viaje a la morada de los dioses, en el que le acompaña su camarada Enkidu, que es un androide creado por Enki. Miles de años atrás, señores, y ya los Anunnaki tienen esa tecnología, androides que parecen seres humanos, porque este Enkidu dice que en el libro el rey que se negaba a morir, dice Sichara Sitchin que ese Enkidu era como un terrestre, era como un ser humano. Fue creado allá en la ciudad de Enki, en el Apso, allá en el centro de África, donde él vivía, tenía una residencia. Y que Enki le dijo, si bebes aguas del mar, entra en tu organismo, vas a morir. Parece que lo oxidaba por dentro, el agua salobre. Y así sucedió. Él viajaba con ese amigo de él que es Gilgamesh, porque se le dio a Gilgamesh para que lo acompañara por ese viaje atravesando el mar muerto hasta llegar hasta el Líbano por ahí, encontrar donde vivía unas piscín, la residencia de Enlil, el Noé de la Biblia, vivía allá. Y que estuvieron a punto de ahogarse y él se lanzó al agua del mar y salvó a su amigo Gilgamesh, pero parece que tragó agua del mar y eso lo oxidó por dentro y murió por eso. Y ya Enki se lo había dicho, el día que tomes agua salada del mar vas a morir. Porque no era un ser humano normal, pero dice que podía relacionarse hasta con mujeres sexualmente. Era una perfección de un androide que hasta ahora no se consigue. Los Anunnaki tienen esa capacidad, millones de años enfrente de nosotros a nivel de tecnología, que no pueden hacer, como dice el mensajero del Dios a María. Para Dios no hay nada imposible, María. Para ustedes los terrestres sí. Y dice, sigue diciendo en la lectura del texto aquí, el viaje distante que Gilgamesh emprende no es otro que el viaje a la morada de los dioses, en el que le acompaña su camarada Enkidu, Enkidu, criatura de Enkidu. Su objetivo es el país de Tilmun, que estaba por ahí por el Sinaí, pues allí Gilgamesh podría hacer ascender un Shem para él, que había una torre de lanzamiento por ahí en el Sinaí, de los Anunnaki, por eso era territorio prohibido a los terrestres. Y hacia allá es que va Gilgamesh con tal de que se le facilite una nave para ir a Nibiru, como él piensa. Pero su ascendiente, que es el tal Noé, no está en Nibiru, está ahí, una de las residencias por ahí viviendo, escondido de los terrestres. Y sigue diciendo que él fue a ese lugar, el país de Tilmun, pues allí Gilgamesh podría hacer ascender un Shem para él, hacer ascender una nave. Las traducciones corrientes emplean el esperado nombre. ¿Ves? Los traductores bíblicos que echan todo a perder, pues él dice que el nombre, un Shem es un nombre, que no tiene sentido el texto entonces. ¿Para qué un nombre? Es una nave, significa, dice Sicharia Sitchin, que es especialista en hebreo antiguo, que la traducción correcta tiene que ser nave voladora, no nombre, no es nombre. El esperado nombre cada vez aparece, dice, las traducciones corrientes emplean el esperado nombre cada vez que aparece el sumerio Mu, M-U, o el acadio Shumu en los antiguos textos. Y dice Charasichin, sin embargo, nosotros empleamos
emplearemos Shen para que el verdadero significado del término, quiere decir un vehículo aéreo, sobreviva. Entonces, Zecharia Sitchin está contradiciendo a aquellos llamados expertos traductores de la Biblia, de los textos antiguos de la Biblia, que siempre se le metió en la cabeza traduciendo Shen por nombre. Se van a hacer un nombre. Ya vimos en la lectura anterior que Zecharia Sitchin con varias preguntas cuestiona esto de nombre. Como que en la torre de Babel ellos van a construir una torre altísima para colocar un nombre ahí arriba. No tiene sentido. O el Dios llega y le destruye la torre solo porque tenían un nombre allá arriba. No tiene sentido. Es que están traduciendo todo equivocado. La palabra correcta tiene que ser nave espacial, no nombre. Vehículo aéreo, dice Zecharia Sitchin, que es el verdadero sentido de Shen, y no es nombre, como dicen los traductores bíblicos. El soberano Gilgamesh dirigió su mente hacia el país de Tilmun. Le dice a su compañero Enkidu, oh Enkidu, yo entraría en el país, haría subir a mi Shen. En los lugares donde los Shen se elevan, yo elevaría mi Shen. En el espacio puerto que había en el Sinaí de los Anunnaki, hacia allá fue que se dirigió. Y él cree que puede tomar una nave ahí, con ayuda de algunos Anunnaki, y elevarse al planeta Nibiru, porque él cree que su antepasado está allá, erróneamente creyendo. Incapaz de disuadirle, tanto los ancianos de Uruk como los dioses a los que Gilgamesh consulta, le aconsejan que consiga primero el consentimiento y la ayuda de Utu Shamash, porque ese era el comandante del espacio puerto ahí en la región de Tilmun, que está en lo que hoy es Sinaí, por ahí. Que consentimiento y la ayuda de Utu Shamash. Si entraras en el país, informa Utu, si entraras en el país, infórmale a Utu, porque él es el comandante de ese territorio ahí para que te dejen entrar. Le advierten a Gilgamesh. El país está a cargo de Utu, o sea, todo el territorio donde está el espacio puerto, eso es el país. El país está a cargo de Utu, le recalcan una y otra vez. Así advertido y aconsejado, Gilgamesh le suplica a Utu su permiso para entrar ahí en el territorio del espacio puerto. Déjame entrar en el país, déjame que haga subir a mi Shen. En los lugares en los que los Shen se elevan, déjame elevar mi Shen, el espacio puerto. Viendo, con la interpretación que da Zecharia Sitchin es más fácil entender estos textos, pero cuando uno le sigue el ritmo a esos llamados traductores bíblicos manipuladores, todo el texto se complica y no hay manera de entenderlo. A la nave vehículo aéreo le dicen que eso significa nombre. Ahí no hay manera de salir a camino con el texto. Por eso lo dejan de lado y nunca más lo leen. Porque le están dando la traducción equivocada que le quita todo el sentido. Y sigue diciendo Gilgamesh, llévame al lugar del desembarco, pon sobre mí tu protección. Para que Utu, el comandante el dios, comandante del espacio puerto ahí en la región del Sinaí, Tilmun, le ayudara. Una desgraciada fractura en la tablilla nos deja sin saber la situación del lugar del desembarco. Pero fuese donde fuese, Gilgamesh y su compañero alcanzan por fin sus inmediaciones, llegaron cerca del lugar. Era una zona restringida. Ya les dije, no podían entrar los terrestres a esa zona donde estaba el espacio puerto de los Anunnaki, donde se guardaban las naves espaciales, naves aéreas también. Era una zona restringida, protegida por temibles guardianes. Cansados y con sueño, los dos amigos, Enkidu y Gilgamesh, deciden descansar por la noche antes de continuar. Tan pronto les vence el sueño, algo les sacude y les despierta de nuevo. ¿Me has despertado tú?, le pregunta Gilgamesh a su camarada. ¿Estoy despierto?, se pregunta, pues está presenciando algo inusual, algo tan impresionante que le hace preguntarse si está despierto o soñando. Entonces Gilgamesh le dice a Enkidu, en mi sueño, amigo mío, la tierra de arriba se vino abajo.
me echó abajo y me atrapó los pies. El resplandor era irresistible. Apareció un hombre, el más perfecto de la tierra era él. Su gracia de debajo de la tierra caída me sacó, me dio agua para beber, tranquilizó mi corazón. Y se pregunta Secharia Sitchin, ¿quién era este hombre? El más perfecto de la tierra, que sacó a Gilgamesh de debajo de la tierra desprendida, que le dio agua y que le tranquilizó su corazón. ¿Y qué era el resplandor irresistible que acompañó al inexplicable desprendimiento de tierra? Inseguro y confundido, Gilgamesh se duerme de nuevo, pero no por mucho tiempo. En mitad, dice el texto entonces, del relato de la epopeya de Gilgamesh, en mitad de la noche su sueño se cortó, se incorporó, diciéndole a su amigo Enkidu, amigo mío, me has llamado. ¿Por qué estoy despierto? ¿No me has tocado? ¿Por qué estoy asustado? ¿No habrá pasado algún dios? ¿Por qué tengo la carne entumecida? Así, volviéndose a despertar misteriosamente, Gilgamesh se pregunta quién le ha tocado. Si no ha sido su camarada Enkidu, ¿habrá sido algún dios que pasaba? Una vez más Gilgamesh se adormece solo para ser despertado por tercera vez, y así le describe a su amigo la pavorosa aparición. La visión que tuve fue absolutamente aterradora. Los cielos gritaron, la tierra tronó, se fue la luz del día, llegó la oscuridad. Un relámpago brilló, una llama se encendió, las nubes se hincharon, llovió muerte. Y después el fulgor se desvaneció, el fuego se apagó, y todo lo que había caído se había convertido en ceniza. ¿Qué es lo que vio Gilgamesh? El despegue de un cohete. No había visto eso nunca, porque está en las inmediaciones del espacio puerto, ahí en Tilmún, por ahí cerca de la región del Sinaí, península del Sinaí, que hoy está en Egipto, ¿no? No hace falta demasiada imaginación para ver en estos pocos versos el antiguo relato de alguien que había presenciado el lanzamiento de un cohete espacial. En primer lugar, el tremendo golpe seco de la ignición de los motores del cohete, dice los cielos gritaron, acompañado por una fuerte sacudida de la tierra tronó. Nubes de humo y polvo envuelven el lugar del lanzamiento. ¿Qué? Dice, se fue la luz del día y llegó la oscuridad. Para después entreverse el brillo de los motores encendidos. Dice, un relámpago brilló, dice el texto del relato. Y encenderse una llama. A medida que el cohete empieza a subir en dirección al cielo, la nube de polvo y cenizas se hincha en todas direcciones para después caer. Dice el relato de Gilgamesh que llovió muerte. Más tarde el cohete se eleva en las alturas como un rayo hacia el cielo. El fulgor se desvaneció, el fuego se apagó, dice el texto de Gilgamesh, y está refiriéndose a eso. El cohete se eleva en las alturas como un rayo hacia el cielo. La nave desaparece ante su vista y los restos que habían caído se habían convertido en ceniza. Lanzamiento de un cohete espacial. Sobrecogido por lo que había visto y pese a todo, decidido a alcanzar su destino, Gilgamesh apela una vez más a Shamash, Utu, el comandante del espacio puerto, para que lo ayudara, en busca de protección y de apoyo. Tras vencer a un monstruoso guardián, en la epopeya se dice que era una especie de robot que custodiaba el lugar. Dice, tras vencer a un monstruoso guardián, llega a la montaña de Mashu, ahí en la península del Sinaí, donde se puede ver a Shamash elevarse hasta la bóveda del cielo, a Shamash en una nave espacial. Se encuentra ya cerca de su primer objetivo, el lugar donde los Shen ascienden, el espacio puerto.
Pero la entrada al lugar, que al parecer está en el interior de la montaña, está vigilada por feroces guardianes. Los Anunnaki construyeron esos robots y los colocaron para proteger la entrada al lugar por parte de los terrestres. Todo el terrestre que llegaba cerca era muerto por estas máquinas robóticas que lanzaban, tenían armas y la usaban contra cualquier terrestre que aparecía por ahí en los alrededores. Dice, vigilada por feroces guardianes, su terror es pavoroso, en sus miradas está la muerte. Con sus trémulas luces barren las montañas, ¿ve? Son robots. Vigilan Shamash cada vez que asciende y desciende. El dibujo de un sello en el que se ve a Gilgamesh, el segundo por la izquierda, y a su compañero Enkidu en el extremo derecho, parece representar la intercesión de un dios con unos de los guardianes de aspecto robótico, que quizás eran los que barrían la zona con luz, una especie de radar, y emitían rayos de muerte. Esta descripción nos trae a la memoria la afirmación que aparece en el libro del Génesis y que dice que Dios puso la espada que gira en la entrada del jardín del Edén para impedir el acceso a los humanos. Como un robot, la espada que gira. En este texto aquí está pequeñito, no sé si va a dar para verlo. Se ve aquí en el centro hay como un robot. Está Gilgamesh y su compañero y como una especie de dios ahí, un Anunnaki. Y en el centro aparece esa máquina, un robot. Dice, cuando Gilgamesh explica sus orígenes parcialmente divinos, el propósito de su viaje acerca de la muerte y de la vida, le quiero preguntar a unas piscín, dice Gilgamesh. Vamos a dejar la lectura por aquí, vamos a continuar en esta parte y dejamos aquí donde se habla de esa máquina robótica que le impide la entrada al jardín del Edén para impedir el acceso, que está ahí, impidiendo la entrada a ese lugar o espacio puerto, como diríamos hoy. En la próxima lectura continuamos. Gracias a todas las personas que nos ven, nos siguen en este canal.